No sé si ya tenemos a Cristian, a quien vemos en imágenes. Cristian, gracias por estar con nosotros, vemos tu pulgar. Gusto de saludarte, buenas noches, a ver si que ahora ya podemos escucharte. Bueno, voy a reiterar la pregunta que te hacía mientras logro poder escucharte yo. Si es que de las particularidades del terreno en el que se ha registrado este sismo ahí en la cercanía de la Antártica chilena, pero específicamente allí en el paso de Drake. ¿Cuáles las placas o la falla que se podría registrar ahí que podría dar origen a este sismo? Y bueno, en esta zona donde ha ocurrido este gran evento en el paso de Drake, hay una configuración bastante particular. Entre la placa antártica y en particular este sismo está ubicado en lo que se denomina como placa Scotia, que es una placa de menor envergadura, de menor tamaño a las que conocemos, y además es una zona que se tiene como poco conocimiento macro en sí. Ya, por ejemplo, también esta placa Scotia pasa por parte de Tierra del Fuego y parte de esta última parte del sur de Chile, de la Patagonia. Y claro, obvio, por la envergadura que tiene el paso de Drake y todo, no hay estaciones sísmicas para un monitoreo mucho más detallado. Pero sí es un gran evento superficial, a 10.8 kilómetros de profundidad, en pleno paso de Drake, muy cercano hacia la isla Livingston, Península Byers, donde no solamente está la base Eduardo Frei, sino de que hay base china, Gran Muralla, la base Artigas de Uruguay, también hay base coreana, base polaca, está la base rusa Bellinghausen, todo esto dentro de la península de Byers, por lo cual, por ejemplo, la misma base china está muy cercana a la orilla de mar, que si tiene algún estrago, porque aquí sí mínimo va a ocurrir alguna perturbación en la columna de agua. Hasta el momento el Tsunami Warning de Estados Unidos no ha declarado una alerta de tsunami, pero la medida de Senapred es una medida preventiva muy buena, dado la magnitud que tiene este evento, que está por sobre 7 grados y necesita el tiempo de análisis. Entonces Chile tiene este protocolo de alerta preventiva. Ya, entonces estaríamos más bien ante un protocolo que la posibilidad cierta, por ejemplo, de el aumento del oleaje de un tsunami directamente en la Antártica. Mira, es muy prematuro por el tiempo que ha pasado de determinar con exactitud si va a ocurrir un tsunami o no. Ya hay un tiempo entre que se genera el terremoto y calcular, y la instrumentación de tsunami, que son diferentes a las de terremoto, de poder calcular y estimar si se alteró la columna de agua que termina generando el tsunami. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el Tsunami Warning Center tiene completamente mapeado, yo lo estoy viendo acá, con diferentes estaciones de Samoa, de Hawái, de la costa este de Estados Unidos, con los datos de Chile, del US Geological Survey, está completamente triangulado. Incluso ellos tienen una estimación de, no sé si por redondeo, en 8 grados. No me impresionaría que los siguientes minutos o las próximas horas ajusten y esta magnitud cambie. Ya, bueno, esto ocurrió hace 40 minutos. Aún el Warming Center lo tiene como un evento de categoría terremoto, viendo la componente tectónica, por decirlo, fue un movimiento transformante, que fue más en la horizontal el movimiento de placa y no en la vertical, que son las que causan generalmente los tsunamis. ¿Ya? No se descarta como manera preventiva, sí, que alejarse del borde de las playas. Ya esa medida sí o sí se debe tomar, incluso para caletas de pescadores o poblados pequeños que estén en la Patagonia sur de nuestro país, Cabo de Horno, incluso zona del Canal del Beagle, o entre otros, puedan tener alguna perturbación. Así que la medida que ha indicado Senapred está completamente correcta y es válida y está dentro de los protocolos de Chile. Cristian, ¿qué antecedentes existen? Tú ya decías que quizás una zona de menor información, pero antecedentes de sismos mayores en la Antártica, en el extremo austral de nuestro país o en el mismo paso Drake que hayan ocurrido anteriormente. ¿Tenemos algún tipo de historial en ese sentido que, por ejemplo, hayan derivado en eventos como un tsunami?
Mira, digamos, en los últimos 60, 70 años no hay registro tal de tsunami, sí un terremoto de magnitud sobre 6, si mal no recuerdo, en los años 60, tiene que haber sido 50 por Punta Arenas, porque incluso ahí se discutía de que en Punta Arenas era una zona sísmica, que no había grandes terremotos. Después de este evento, ahí está la falla Pancano, en la zona que pasa por el mismo estrecho Magallanes, eh, se determinan ya otras medidas para Punta Arenas. Es una zona de baja densidad poblacional. Sí hay instrumentación, digamos, más enfocada a la parte vulcanológica, en la isla del sur, en la isla de Decepción, en esa zona antártica, por el volcanismo que tiene esta misma zona. Ahora, lo que no quita, cuando ocurre un terremoto, yo recientemente citaba, que incluso está medido en Hawái, los instrumentos que están en otras partes del mundo lo miden, y con los instrumentos de Chile también se miden los eventos ocurridos en otra parte del planeta. Está dado, miden a través del planeta. Ahora, con instrumentación más cercana, se puede tener una mejor estimación, una mejor medición, ya una mejor red, una red más densa, se puede avanzar mucho y precisar más detalles. Ahora, claro, es una zona con poco antecedente, yo estoy viendo lo ocurrido en los últimos días y cercano a esta zona, sí han ocurrido eventos menores de grado 6, de grado 5, 7, de hecho el día de ayer ocurrió un 4, 7, cercano a la zona del evento mismo, también ocurrió otro 4, 5, entonces, pero está más o menos alejado a 200 kilómetros de donde ocurrió el evento principal hoy día. Entonces, bueno, en eso ayudaría a tener una red sísmica mucho más densa. Eso haría suponer, Cristian, que el evento mismo, digamos, no se pudo o no se percibió con fuerza en la base antártica, pero sí podría generar estas consecuencias que nos llevan a este estado de precaución, como dice Senapred. ¿O Claro, no? mira, son dos cosas, el terremoto y el riesgo es tsunami. Como terremoto, yo te digo que se debe haber sentido fuerte en Isla Rey Jorge, donde está Villa La Estrella, y hay población civil también. Sí. Hay un centro médico, entre otros, y no solamente la población chilena. O sea, yo estaba ahí en Antártica, en ese lugar, está la base Escudero, que tiene que haber alguien del Instituto Antártico Chileno resguardando, están los colegas rusos que están al lado en la base Bellinghausen, o sea, están literalmente al lado. A 5 kilómetros está la base Artigas, uruguaya, a 3 kilómetros está la base Gran Muralla, que es China, al otro lado de la bahía hay base polaca, que están activas, ¿ya? Entonces, sí podríamos hablar de una población alrededor de 100 personas. Esa zona es de baja altura, no debe tener más de 100 metros sobre el nivel del mar. La base rusa está más próxima a orilla de playa, por decirlo, la base Escudero de Inach, y la base Artigas también está cerca, la China también está muy cerca. Entonces, sí son zonas de peligro. Una cosa es el terremoto, esto es un terremoto 7.5, 7.6, en donde sí se sintió muy fuerte para la población, la gente tiene que haber sentido una gran incertidumbre, y lo otro es el tsunami, ya que incluso sabemos muy bien en el caso de Chile que puede ocurrir un evento sísmico en Japón, y a Chile también no puede afectar. Pasó hace muy poco que sí perturbó por algunos centímetros, incluso llegando a 2,5 metros en Boyeruca, el terremoto y tsunami recientemente ocurrido en Rusia por lo cual sí hay riesgo, y Chile, para medir si hay riesgo de tsunami, tiene solamente 6 instrumentos, y esos 6 instrumentos están ubicados más en la zona centro-sur del país. No tenemos instrumentación para medir si hay riesgo de tsunami en la zona antártica. Oye, entonces, Cristian, bueno, respecto de la falta de instrumentos, ¿qué es lo que podemos decir de la placa Scotia que tú nos contabas, que es la que está ubicada ahí en la zona, en el Océano Pacífico, en el sur, pero que podrían dar cuenta o quizá un poquito, poder entender un poquito de qué se trató en términos específicos este sismo, y cuáles son las probabilidades que esto podría generar entonces de impactar efectivamente en las costas con un tsunami? Mira, aquí la autoridad, la hipótesis que yo tenga o algo por el estilo, pero la autoridad, quien tiene los instrumentos, quien sigue los protocolos, es un trabajo en conjunto entre el Centro Sismológico Nacional, el CHOA y Senapred, que pertenece al Ministerio del Interior. Esa es la entidad oficial
acreditada para poder dar la comunicación oficial a la población. Yo estoy hablando desde una perspectiva geológica, frente a los escenarios probables, o por qué Senapred está indicando esta forma, o qué significa lo que está indicando Senapred. En estos momentos, claro, es una medida preventiva que es muy buena. Chile no lo tenía antes del año del 2010, por lo cual este tipo de medidas son las que tenía que tener implementada nuestro país y que después del año 2010 la implementó. Entonces aquí hay que estar atento a los medios oficiales, como este canal de televisión y los medios formales, y con la versión oficial que esté dando Senapred, porque levantar una alerta, ya sea de tsunami o de riesgo, de desastres naturales o cosas por el estilo, también es una decisión muy compleja. A veces algunos catalogan que esa decisión es más compleja que la de alerta como tal, porque el hacer regresar a la población para diferentes tipos de alerta también tiene un riesgo y una decisión muy importante y además muy responsable para la población. Exacto, no, pero referido un poco más a la historia sísmica de la región de Magallanes o la región de la Antártica, en la que no conocemos mucho, pero respecto de las particularidades que tiene esta placa que tú nos comentabas, que es la placa Scotia, ¿cuáles, digamos, las particularidades o las características que tiene ahí en esa zona? Mira, algunos la catalogan como una microplaca, una placa pequeña, no es de las grandes placas como la de Nazca, la Sudamericana, la Antártica. Aquí tenemos Chile, la placa de Nazca subducta hasta la altura de la península del Taitao, donde está el volcán Hudson al sur de Coyhaique, en la región de Aysén. Ahí es un punto triple en donde se intersectan la placa sudamericana, la de Nazca y la Antártica. Si seguimos hacia el sur, entre la placa antártica y la placa sudamericana, está esta placa de Scotia, en donde tiene una configuración bastante particular y compleja. Ya, digamos, no es tan activa, digamos, en su proceso como la placa de Nazca, por eso hay menor sismicidad y menor antecedente. O sea, yo te digo, base a los antecedentes que manejo, y un terremoto de esta envergadura no lo tenía en mis registros. Terremotos registrados en los últimos 70 años en esta zona no tengo conocimiento. Así que por lo cual es bastante particular lo que está ocurriendo allá. Y recuerdo que dentro de este año también hubo un evento considerable del cual se habló también, que anduvo alrededor de los 6 grados. Por lo cual aquí hace tener una especial atención, digamos, un monitoreo con una especial inquietud de lo que está ocurriendo entre Patagonia y Antártica hoy en día. Oye, Cristian, mira, aprovecho de compartir contigo a las 23:05 y a todos quienes nos ven dos cosas. Lo primero es que existe una comunicación oficial del Ejército respecto del estado de las personas que se encuentran al interior de la base antártica chilena, ahí en la base Frey. Dicen, están sin novedad, aparentemente no se sintió allí en la base antártica. No obstante, dicen, llegó un correo alertando la previsión de activar los protocolos de evacuación. La alerta es la siguiente: CHOA a Senapred y Senapred a la base, la cadena, digamos, de distribución de la información respecto de este estado de precaución en el que se está registrando en este momento en el territorio antártico chileno. Y recordemos también que CHOA ha establecido un estado de precaución. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el Senapred solicita abandonar la zona de playas, orillas rocosas, humedales, desembocadoras de ríos, pasos costeros, vehiculares, caletas, puertos y muelles que existan en el territorio antártico nacional. Entendemos que es una medida que solamente se aplica para el territorio antártico chileno, este estado de precaución que se ha anunciado por este sismo, 22:16, y que también tenemos la intensidad de la escala de Mercalli, que es distinta. Seguramente tú mejor que nadie nos podrás explicar, Cristian. Aprovechamos de hacerte la pregunta de la distinción respecto de la medición, pero voy a hablar solamente de la de Mercalli, que entiendo que es la que habla de la percepción del evento, que en la base antártica, en la base Frey sería de 5, en la base Fieldes de 4 y en la base Pratt de 4 también. ¿Qué es lo que nos podría dar esta información que tenemos al momento, Cristian? Sí, mira, bueno, según yo estoy viendo aquí la información que tiene el US Geological Survey, el Servicio Geológico norteamericano, que habla de la intensidad con la que se sintió, y perdón, claro, bien dicho, la intensidad, y indica que la zona donde estaba en la primera base sería la base Frey.
sí se sintió muy suave, ya entre un grado 3 y un grado 4. Eso, bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? También hay todo este conjunto de islas de la Shetland del Sur, es como una verdadera barrera previa, no es, uno ve solamente lo que aflora hacia la superficie, pero hay una, digamos, como una barrera natural, de que eso también te permite una protección frente a este evento. Ahora, más al sur está la base Arturo Prat y más al sur está la base O'Higgins, que Sí, está un poco más expuesta. Cristian. ¿Ya? Sí, Entonces, ¿diga? mira, exactamente, no solamente precisar lo que yo te decía, que esta comunicación que establece el ejército es de la base O'Higgins, no de la base Frey. Es importante hacer esa precisión, en la que yo comentaba, en la que están sin novedad, en la que no han percibido el sismo, pero que se estableció la comunicación de alerta previa. Es importante hacer esa precisión por la distancia que tú mismo das respecto de las bases. Sí, mira, yo